Hola. Buenos días, tenga la amable audiencia, los amigos, los hermanos que hoy se conectan con nosotros a través de este canal. Hoy quiero compartir la palabra del Señor bajo el tema el futuro de la iglesia. No es lo mismo la iglesia del futuro que el futuro de la iglesia. Lo que quiero compartir es que la palabra de Dios promete a los salvos de la iglesia que tendrán una herencia de gloria muy grande. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3:10 al 11. La iglesia es una representación de la infinita riqueza de la gracia y bondad en Cristo, y la multiforme sabiduría de Dios será revelada a los ejércitos celestiales, pero todo esto comienza con el milagro de la gracia transformadora. ¿Qué es el milagro de la gracia transformadora? La eternidad se trata del milagro de la gracia transformadora. A través de los siglos eternos, Dios revela a los ejércitos celestiales, como vimos en la palabra, lo que le costó enviar a su Hijo a rescatar y salvar a los seres humanos, seres corrompidos, muertos en delitos y pecados y dominados por la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. Pero por gracia nos salvó. Efesios 2, del 1 al 5. Con la conversión y el nuevo nacimiento comienza nuestra justificación y nuestra santificación espiritual. Obra que realiza a través del Espíritu Santo durante nuestra vida cristiana, pero será concluida en la segunda venida en gloria de Jesús, lo cual lo veremos como Él es. Salmo 8:3 dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Verso 4 dice: Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho poco menos que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Él no solamente tuvo memoria de nosotros y nos ha salvado. Él nos levantó por encima de todo y nos ha coronado de gloria y de honra. Pablo describe la riqueza eterna de Dios en su actuar de salvación y dice que es insondable como inescrutable sus caminos. Romanos 11:25 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Él está exhortando que no ignoremos este misterio, el misterio de la salvación. Dios escoge a Israel como su pueblo, pero debido a que no recibieron a Jesús, endureció el corazón de Israel para que nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, tuviésemos la oportunidad, la plenitud de los gentiles pudiesen entrar al reino de los cielos. El verso 26 dice: Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Las promesas de Dios se cumplen y Dios es fiel a su pueblo y dice que todo Israel será salvo. Pero Romanos 11:33 dice: Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios son muy profundas, son
inalcanzables. Dice que esto sobrepasa por mucho nuestra capacidad de comprensión. El hombre con su mente finita nunca jamás podrá comprender cómo de su interior y de su buena voluntad a Dios le nace salvar a toda la humanidad. Dios decidió en esto, en su propósito, salvarnos y ha creado un organismo vivo maravilloso llamado Iglesia, a la cual tú y yo honrosamente pertenecemos. La ciencia moderna, para estudiar hoy el universo, ha enviado sonda al espacio, pero ha tenido que reconocer que cuanto más aumenta el conocimiento sobre el universo, tanto más notan lo poco que saben. Y tienen que reconocer que cada día hay más preguntas que respuestas sobre el universo. Así también pasa con los juicios de Dios. Cada día hay más preguntas que respuestas. La Iglesia, ese bello organismo vivo que Dios creó para testimonio y para salvación de toda una raza humana, como cuerpo de Cristo. En los principios, en la Iglesia de los primeros tiempos, hay características que sería interesante que nosotros viéramos. Porque para entender el futuro de la Iglesia, debemos entender cómo fueron los comienzos de la Iglesia en los tiempos de los apóstoles. Por eso quiero compartir características de la Iglesia en tiempos de los apóstoles. Lo primero, ellos, los primeros creyentes, los primeros líderes apostólicos, comprendieron que la salvación era para todos. Así nosotros debemos llegar a todas las generaciones, niños, jóvenes, damas, caballeros y la tercera edad. Hechos capítulo 11, versículo 17 dice: y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo? Dice Pablo. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Perdón, Pedro, que este era Pedro en la casa de Cornelio. Se está refiriendo al evento que tuvo Pedro en la casa de Cornelio, que cuando estaba predicando cayó el Espíritu Santo y todos fueron llenos del poder y la presencia de Dios. El verso 18 dice: y cuando los demás discípulos oyeron esto que Pedro estaba compartiendo, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. La salvación no es para unos pocos, la salvación no es para un grupo, y la iglesia no debe convertirse en un club donde algunos van a gozarse o a divertirse. La salvación es un privilegio que Dios le ha dado a la raza humana cuando entiende y comprende el sacrificio de Jesús. Pero la iglesia primitiva tuvo la necesidad de salir de las cuatro paredes. Si la iglesia no sale a cumplir su función, Dios no va a sacar de la comodidad donde estamos. Hechos 11:19 dice: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. A pesar de que Pedro vio que en la casa de Cornelio, que Dios tenía el deseo de que todos, no solo los judíos, aunque la Biblia dice que primeramente la salvación era para los judíos y luego para los gentiles. El sacrificio de Jesús tiene una connotación para toda la raza humana.
Sin embargo, ellos tercamente seguían predicándole solamente a los judíos y a ellos mismos. Pero dice que cuando ellos predicaron en Cirene y en Chipre, algunas de esas personas, de esos discípulos de los discípulos, de esos que se convirtieron a través de la predicación de los discípulos, se regresaron a Antioquía. Inclusive yo creo que llegaron hasta Jerusalén predicándoles a los gentiles, a los que no eran judíos, de la salvación. Y la iglesia comenzó a crecer. Cuando la iglesia sale de sus cuatro paredes y comienza a predicar la palabra de Dios por doquier, a donde hay necesidades, donde hay gente enferma, donde hay gente abatidas por la vida, la iglesia comienza a crecer. Hechos capítulo 11, versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé era uno de los más importantes líderes que la iglesia primitiva tenía. La iglesia primitiva tenía líderes de excelencia como Bernabé, líderes de calidad, no mediocres. Y como consecuencia de ese liderazgo, una gran multitud fue agregada al Señor. Los servicios de nuestros tiempos deben ser servicios excelentes y de calidad, de cara a la época en que estamos viviendo. Y me preguntará, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Pues nos toca prepararnos para traer una respuesta a las necesidades de estos tiempos. Nos toca estudiar, nos toca prepararnos mejor cada día más. Nos toca capacitarnos para los retos que esta época está exigiendo a la iglesia. Ser excelente aún en las cosas más pequeñas. Hechos capítulo 11, versículo 23 dice: refiriéndose a Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y el verso 24 dice: porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Mira lo que provocó las características de este líder. Era bueno. La palabra que se tradujo del griego como bueno es agaxos, A-G-A-D-S-O-S, agaxos, y significa fino, bien hecho, excelente, de buena calidad. Similar como cuando usted compra un objeto, un vestido, unos zapatos, buenos y excelentes y de buena calidad. Así era Bernabé, era de buena calidad, excelente. Ese es el liderazgo que Dios está exigiendo para la iglesia de estos tiempos. En la última conferencia nacional de pastores cuadrangulares en la ciudad de Montería, Dios me habló y me dijo que el liderazgo es la clave fundamental para el crecimiento de la iglesia. Tenemos que renovar el liderazgo. Tenemos que esforzarnos a capacitar a nuestro liderazgo, a inyectarle la pasión por las cosas de Dios. Hay una falta mundial de hombres y mujeres verdaderamente llamados por Dios y profundamente instruidos en la palabra de Dios para guiar a las iglesias. Personas dispuestas con mucha pasión por las cosas del reino de los cielos, con actitud y eficacia para exponer las escrituras, especialmente en áreas donde la iglesia debe crecer rápidamente.
Jesús, que es nuestro modelo, Jesús, que es nuestro maestro, nuestro guía, dijo que debemos pedir más obreros. Lucas 10:12 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. La iglesia primitiva tenía hombres de calidad, pero también llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Y esto provocaba que fueran excelentes mentores. Bernabé, mentor de Pablo. Pablo, mentor de Timoteo y de los más grandes líderes de la iglesia de los primeros tiempos. Hechos 11:25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Pablo, lleno de la pasión y del poder del Espíritu Santo, a los pocos días de estar convertido comenzó a predicar. Pero la gente le tenía miedo porque sabía que este hombre había sido peligroso, perseguidor de la iglesia, perseguidor del cristianismo, y tenía tanto poder que mataba y encarcelaba a los que defendían la fe cristiana. Cuando se convierte nadie le cree, antes por el contrario le huía, pero Dios usa el ministerio de Bernabé para acercar a Pablo a los otros apóstoles, para ser aceptado ministerialmente dentro de la iglesia de esos tiempos. El verso 26 dice, verso 25, después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se lo presenta a los apóstoles. Verso 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Yo me convertí cuando tenía 32 años y ya hoy tengo 63. Pero un día Dios me dijo, pídeme las naciones y te las daré. De allí nace el Ministerio Nueva Generación, que nuestro eslogan y nuestro saludo es, nos vemos en las naciones. No se nos ha olvidado y Dios siempre me recuerda que tengo un compromiso, y si aún la edad que tengo no llegare a las naciones, un día lo alcanzarán mis discípulos. Bernabé no fue el hombre brillante en las Escrituras, pero dice la palabra como Juan. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que crezca Jesús. No vemos un ministerio brillante de Bernabé, pero si no hubiese sido por el ministerio de Bernabé, no hubiésemos tenido la bendición del ministerio de Pablo. Si no hubiese existido el mentor que tuvo la paciencia para orientar y guiar a Pablo, hoy la iglesia no tuviera los fundamentos que hemos aprendido del apóstol Pablo. Por eso quiero compartirle en tercer lugar las características que Dios espera para la iglesia contemporánea. Número 3, características de la iglesia contemporánea. Actualmente necesitamos un cristianismo más sensible a los problemas humanos, una fe que sea más solidaria con el hombre. La denuncia de los excesos que se cometen en nuestra sociedad en temas relacionados con el sexo, la familia, el culto al cuerpo, la moralidad pública. Vemos cómo se va degradando la moralidad de nuestros líderes y de nuestros dirigentes. Los problemas que hay dentro de los alcaldes con los concejales y la corrupción que hay en medio de estos tiempos difíciles. Pero no podemos ser menos sensibles a otros asuntos que también degradan al ser humano y atentan contra su dignidad, como son la idolatría del sistema, el Dios del mercado, el consumo y la discriminación o la mercantilización de los medios de comunicación. Medios de comunicación parcializados que cada día emiten
y toman partido en vez de informar. El cristianismo debe promover un redescubrimiento de los signos del verdadero evangelio. Buenas noticias. El evangelio es buenas noticias. Hay que recuperar la frescura de la celebración de la cena del Señor con todas sus connotaciones. No solo lo que simboliza el sacrificio de Cristo en la cruz, sino también la renovación de la esperanza en su regreso glorioso. La cena no se puede dar de cualquier manera, ni entregarla de cualquier forma. La Biblia habla y exhorta que el que toma la cena sin discernir lo que es el cuerpo de Cristo, juicio, come para sí. Conviene darle al bautismo, que es otro problema que está atravesando la iglesia. El bautismo cristiano tenemos que darle su verdadero valor doctrinal y no restarle importancia cultica o reducirlo a puros trámites casi privados. Hay que recuperar la prédica que practicaba la iglesia primitiva. Es algo que puede enriquecer al culto actual y evocar imágenes en la mente del ser humano de hoy. Tan sensibilizado por la cultura de la imagen y los medios audiovisuales, debemos aprender a valorar en su justa medida el lenguaje adecuado. La prédica debe estar enriquecida con un lenguaje adecuado. Jesús, que es nuestro guía, estaba donde la gente tenía necesidad de la palabra. El Señor se apartó del templo para interesarse por aquella multitud de enfermos y necesitados. De esta manera vemos la preocupación constante de Jesús por buscar a los perdidos allí donde estos se encontraran. Y si ellos no tenían acceso al templo, el Señor iba a buscarlos allí donde ellos estuvieran. No había otra manera de llevar la salvación a aquella multitud ignorante que sufría el abandono espiritual de las clases religiosas, y usaba un lenguaje ilustrativo que la gente podía entender. Sana a alguien que tenía 38 años de ser paralítico. Juan 5, del 1 al 12. A la mujer adúltera no la condenó, sino que le dio libertad. Juan 8, del 1 al 11. Al religioso Nicodemo le dijo que tenía que nacer de nuevo. Juan 3, del 1 al 15. Se compadeció de una viuda que había perdido a su único hijo. Lucas 7, 11 al 17. Al ciego del camino le dio la vista. Marcos 10, 46 al 52. Confronta el pecado de una mujer quitamaridos y le muestra la necesidad de ser amada por su propio esposo. Juan 4, del 1 al 28. Tanto fue el impacto en la mujer samaritana que se convierte en la primera evangelista. A los discípulos le dice que ellos son la sal y la luz del mundo. Mateo 5, 13 al 16. Es necesario empezar a recuperar la presencia de Dios en la creación. Desgraciadamente, el hombre se ha portado siempre como un tirano para el mundo natural que al principio se le confió a cuidar. Génesis 2:5. El cristianismo tiene que descubrir el amor y la sabiduría de Dios en toda la creación no humana y empezar a predicar la protección de los sistemas ecológicos naturales a través de la remodelación y el equilibrio del desarrollo de la vida. Romanos 8, 19 y 21. El ser humano que acepta a Jesucristo como Salvador personal debe asumir también su responsabilidad de ser colaborador del Creador en el mundo natural. Primera de Corintios 3:9. Del que es mayordomo y administrador. Primera de Corintios 4, del 1 al 12. Y estas características es lo ideal para los tiempos contemporáneos. Pero hay una característica de la iglesia antes de la segunda venida de Jesús. Y eso lo encontramos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde podemos ver que el Señor Jesucristo envió un mensaje diferente a cada una de las 7 iglesias que había en la provincia romana de Asia.
Asia Menor, actualmente parte de Turquía. El número 7 simboliza totalidad. Y así como 7 días hacen una semana completa, los 7 mensajes de Apocalipsis nos presentan un cuadro completo de las tendencias que ya había empezado y que continuaría a lo largo de la historia de las iglesias. Tendencias que le afectaría profundamente. Los 7 mensajes nos dan varias indicaciones de por qué se produjeron las profundas divisiones entre los cristianos y por qué esta separación continuó atormentando a las generaciones subsecuentes hasta el tiempo final de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 1, las 7 congregaciones están representadas por 7 candeleros. Juntas representan la iglesia y su misión de ser la luz del mundo. Mateo 5:14. Muchos de los miembros de estas congregaciones habían permanecido fieles a pesar de los muchos peligros y dificultades, pero otros habían perdido su primer amor. Por eso la Biblia dice que Dios, cuando Jesús regrese, encontrará fe en la tierra, porque por causa de la conducta de muchos, el amor de muchos se enfriará. Algunos eran tibios y ciegos espiritualmente. Necesitaban colirio para sus ojos, de manera que pudieran ver cómo su condición espiritual iba de mal en peor. Cristo les advierte, Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios y Jesús están diciendo que un día tendrá en cuenta la obra de la iglesia. Por estos mensajes de Jesucristo a su iglesia, podemos ver que desde la época de los apóstoles se manifestaron 2 tipos de cristianos. Unos eran fieles, los otros eran gente que, por muchas razones, se estaban alejando cada vez más de la verdadera fe de Jesucristo. Esta es la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia que va a tener un 50% de cristianos fieles y un 50% de personas que han menguado en su fe. Finalmente, muchos se apartaron de la verdadera palabra de Dios. Por eso dice que muchos caerán en apostasía. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta es la razón, esta es la causa de la apostasía. Desde el tiempo de los apóstoles se formaron estos 2 tipos distintos de cristianos. Uno fiel a Cristo y el otro engañado por Satanás. Pero a pesar de esta condición, nada detiene el futuro de la iglesia. 3 cosas ocurrirán en el futuro de la iglesia. Primero, serán coherederas. Segundo, juzgarán juntamente con Cristo. Y tercero, reinará con Él. Primero, será coheredera del reino de los cielos. Recibirá una herencia. Gálatas 4:7, Romanos 8:17, Colosenses 1:12. Recibirán un galardón. Apocalipsis 22:12. Seremos semejante a Él. Primera de Juan 3:2. Traeremos la imagen celestial. Primera de Corintios 15:49. Tendrá un cuerpo transformado. Filipenses 3:21. Perfeccionado el día de Jesucristo, el día que aparezca la segunda venida del Señor, seremos perfeccionados. Filipenses 1:6. Mostraremos la abundante gracia y bondad de Dios. Efesios 2:7. Dios revelará cosas nuevas. Juan 16:12. Primera de Corintios 2:9. Colosenses 1:26. Nos llevará a la Jerusalén celestial. Hebreos 12:22. Como segundo lugar, juzgaremos juntamente con Cristo.
Participaremos en la liberación de la creación. Romanos 8, 19 al 21. Ella gobernará con Cristo sobre todas las regiones celestiales. Segunda de Timoteo 2:12. La iglesia juzgará al mundo. Primera de Corintios 6:2. La iglesia juzgará a los ángeles. Primera de Corintios 6:3. Y en tercer lugar, reinaremos juntamente con Él. La iglesia como cuerpo de Jesús, la plenitud de aquel que cumple todo en todos, juntamente con Cristo, cada rincón de la eternidad estará llena de Jesús y de la iglesia que es su cuerpo. Efesios 1, 22 al 23, Primera de Corintios 12, 27, Efesios 5, 30, Colosenses 2, del 9 al 10, Efesios 3, 3 al 7, Primera de Corintios 6, 15. Cristo presenta a la iglesia como reyes y sacerdotes. Un día la iglesia se presentará ante el mundo entero como reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Regresará con él en gloria. Colosenses 3:4. Participará en su reinado. Judas 1:14 y 15. Haremos parte de su ejército. Apocalipsis 19, versículos 17 y 19. Vendremos con el Señor Jesucristo. Zacarías 14:5, Segunda de Tesalonicenses 1:7 y 10, Primera de Tesalonicenses 3:13. Reinaremos, y este es el cierre maravilloso que a mí me gusta, reinaremos 1000 años con el Señor Jesucristo. Apocalipsis 20:4-6. Así que, hermanos, prepárate para recibir el futuro que le toca a la iglesia y a ti como participante activo de este cuerpo precioso, de este organismo vivo que se llama iglesia. Ella, la iglesia, como ya hemos mencionado, participará con Cristo y el Padre en gobernar en la nueva tierra, el nuevo cielo y la nueva Jerusalén. Hay suficiente trabajo. Pensemos tan solo en las expansiones infinitas que le esperan a la iglesia. Por eso, oro día y noche que nos mantengamos fieles. Como dijo Jesús, mantente fiel hasta la muerte, porque pronto vendré con mi galardón. Y Dios premiará a la iglesia por sus obras. Así que, amado hermano, inclina tu rostro allí donde te encuentras y di: Señor Jesús, pasa una vez más tu sangre por mi vida. Y que tu Espíritu Santo haga morada y que convierta mi cuerpo en un templo sagrado donde tú puedas permanecer. Guía y orienta a la iglesia a que cumpla cabalidad con la misión que le ha encomendado. Porque un día nos espera que la gracia y la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios será manifiesta, aún a los principados y potestades, aún a los Ben Elohim nos presentará como ese esfuerzo y lo que te costó haber enviado a tu Hijo Jesús a la tierra, no solo a salvar a la humanidad, sino a reconciliar el cielo con la tierra, a reconciliar ese divorcio que hubo a través del pecado de Adán y devolvernos la gracia, la honra y todo lo que la raza humana había perdido. Toda la degradación de la raza humana son restituidas, porque tú eres el Goel, tú eres el hermano mayor que restituye de bendición, de gloria y mucha gloria y de mucho poder a tu iglesia. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos estaremos comunicando a través de este canal, y las oraciones y las peticiones y las oraciones por los enfermos, te pido que nos las hagas llegar por el WhatsApp. Pronto nos estaremos comunicando. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta una nueva oportunidad. Llama
Dios me hizo ganador de almas. Aunque fuerte me golpea la brisa, no me detendrá. Tú fuiste llamado a derribar gigantes, ganar y consolidar millares, para discipular y enviar. Eres cuadrangular. Soy cuadrangular, gano, consolido, un discípulo y envío. Soy cuadrangular, gano, consolido, un discípulo y envío. Soy cuadrangular, yeah, yeah. Soy cuadrangular, no, no, soy cuadrangular. Por la calle, para darme la gente para Cristo. Consolido, afirmo el fruto antes que se vaya el delito. Discípulo, luego envío, liderazgo que he aprendido. Todo lo que he conseguido son de Dios, no míos. Un ejército, una familia cimentada en el poder de Dios, que salva y bautiza. Cristo sana, también volverá. El evangelio cuadrangular en toda nación y en todo lugar. A los perdidos Jesús hemos traído a tu luz. Cristo sana, también volverá. El coro que dice: célula, vida, millares, el crecimiento no pare. Vamos poblando el cielo, que sigan el coro los cuadrangulares. Célula, vida, millares, el crecimiento no pare. Vamos poblando el cielo, que sigan el coro los cuadrangulares. Gano, consolido, discípulo y envío. Soy cuadrangular. Gano, consolido, discípulo y envío. Soy cuadrangular. Por eso te amo a Dios, por eso también amo la visión. Si Cristo se reunió, en casa también puedo hacerlo yo. Predicamos de una padre, de un hijo que de una madre, y por el Espíritu Santo nació para amarte. Fui llamado para la conquista. Dios me hizo ganador de almas. Porque fuerte me golpea la brisa, no me detendrá. Tú fuiste llamado a derribar gigantes, ganar y consolidar millares, para discipular y enviar. Eres cuadrangular. Es que naciste para vencer, naciste para que a través de ti muchas vidas sean transformadas y restauradas por el poder de Jesús de Nazaret. Eres cuadrangular. Yeah, yeah.